Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué destruye el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Aviala Soberana para www.radiovictoriagt.com. En este ciclo especial, donde ponemos nuestra mirada en el tercer encuentro continental de Aviala Soberana, que va a realizarse del 8 al 12 de octubre en Guatemala, vamos a profundizar en este tema junto a la académica hondureña Breni Mendoza, directora y profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad Estatal de California, Northridge. Breni, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto recibirte. Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad para dirigirme a tu audiencia. Bueno, para empezar, ¿con qué expectativas vas a este encuentro en Guatemala? Quedan ya muy poquitos días. Sí, ya pronto. Pues voy con muchas expectativas. Yo no asistí a los anteriores, o sea que este va a ser mi primero. Entonces es pues una ¿Debutas? pues, gran expectativa y muchas emociones por conocer pues ya en persona a muchos de los que estaba en contacto entre tanto. Ujú. Pensando un poco en la importancia de la articulación, ¿qué destacás en este contexto, ¿no? Sobre la decolonialidad. Sí, bueno, la cuestión de la decolonialidad es pues sumamente importante, ¿no? Para todos los que habitamos el mundo de la colonia, ¿no? Pertenecemos a ese movimiento histórico, ¿no? Que ha determinado quiénes somos y que desafortunadamente hemos sido educados en amnesia histórica. Y lo que hace precisamente la descolonialidad es que realmente nos ubica en la historia, en nuestra propia historia y nos ayuda a comprender y a proyectarnos hacia el futuro. Esto que parece como un poco de perogrullo, ¿no? En realidad no es así, ¿no? O sea, no hemos sido educadas o educados con eso, sino más bien hemos sido deseducados, ¿no? De manera que ni siquiera entendamos el mundo que habitamos, ¿no? Y de dónde provenimos y qué posibilidades pues tenemos de cambiar estos desatinos de la historia, le llamo yo. Ujú. Sé que sí es central, ¿no? Un Sí. pensamiento descolonial en todo nuestro accionar político y todo nuestro accionar en el mundo, ¿no? Breni, ¿y qué implica el feminismo decolonial, no solo para la región, sino además para toda la historia del continente? Sí, pues el feminismo descolonial en realidad tiene muchas vertientes, en distintos lados del mundo de la colonia, ¿no? O sea, se ha pensado mucho cuál es el papel, ¿no? Que jugaron, ¿no? Las mujeres, en el proceso colonial. Muchas veces se cuenta la historia colonial sin tomar en cuenta, ¿no? De el lugar de las mujeres y lo que vemos es de que, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Fue fundamental, ¿no? Para los procesos de conquista y colonización, incluso para la constitución de las sociedades coloniales, ¿no? Se llevó a cabo mediante intercambio de mujeres, por ejemplo, muchas veces se trataba de pacificar al colonizador, al conquistador, mediante, ¿no? La dádiva, ¿no? de mujeres, o sea, todo el sistema de castas, por ejemplo, que se crea, ¿no? Al calor de la conquista, se basa precisamente en una serie de intercambios corporales ahí, ¿no? Que son muchas veces basado pues en la violencia masculina, ¿no? Y en la violencia sexual. O sea que el feminismo descolonial es importante en el sentido en el cual incorpora, ¿no? La experiencia histórica de la colonialidad, ¿no? De las mujeres. Y como vemos, eso no es una cuestión del pasado nada más. O sea, es entendiendo el papel que jugó la violencia sexual en el proceso colonial que podemos también comprender los excesivos, enormes
números de femicidios y violencia sexual que existen hoy en nuestras sociedades. No hay que entenderlo eso como un fenómeno contemporáneo nada más, sino que realmente tiene larga historia. Eh, entonces sí, y creo que el Sí. feminismo colonial pues tiene esa gran importancia, ¿no? Que introduce y complejiza, ¿no? La experiencia de la conquista y de la colonización Ujú, perpetua de la que vivimos. ujú. Y cómo de alguna manera se transforma, se combate esa matriz colonial que muchas veces, sobre todo en Occidente, está tan arraigada. ¿Cómo se combate? Pues Sí, hay que combatirla ahí donde está y está en todos lados, ¿no? Y el enfoque descolonial, por ejemplo, ha apostado bastante a la cuestión epistémica, ¿no? O sea, sí. eh, el colonialismo se ha caracterizado por una especie de violencia epistémica, ¿no? También en la cual no solo significó la destrucción de saberes ancestrales, sino que también pues una tergiversación, yo le llamo así una especie de epistemología de la ignorancia, ¿no? No lo llamo yo, este es un término de un filósofo jamaiqueño, Charles Mills, ¿no? Pero es una epistemología de la ignorancia en la cual se nos enseña a no saber, ¿no? O lo que también se le llama la colonialidad del saber. Entonces, la apuesta a lo epistémico es sumamente importante, ¿no? Porque es a través de la construcción del conocimiento que realmente se lleva a cabo muchos de los procesos realmente de colonización, pero por supuesto no se reduce a la cuestión epistémica, aunque sea sustancial. La lucha por los territorios, por ejemplo, la lucha por la tierra, ¿no? La lucha por la vida, ¿no? Es otro, y sobre todo hoy, ¿no? Pero desde el comienzo, ¿no? Por supuesto se vuelve también como uno de los frentes, ¿no? más importantes de la descolonización. Y bueno, yo podría hablar de muchos más, ¿no? O sea, yo hablo mucho, digamos, de la descolonización de la democracia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también se nos ha presentado como el único sistema de gobernanza posible y el mejor de todos, y que constituye más bien, pues, en una especie de trampa, ¿no? En la cual un sistema donde se supone que eh, somos todos iguales y transamos, ¿no? Y dialogamos, en realidad pues tiene su origen en el hecho colonial y se basa precisamente en nuestra exclusión. Eso es un tema bastante complejo, ¿no? Que no sé si, no creo que poder adentrar mucho en eso, pero ojalá que en el encuentro sí tenga más oportunidad. Pues, en resumidas cuentas, pues sí tenemos hay varios frentes, ¿no? Para la descolonización. Brenny, en América Latina los movimientos indígenas reivindican tanto la autonomía de sus territorios como el acceso a los derechos garantizados por el Estado. ¿Considerás que es posible avanzar dentro de un Estado colonial o deben producirse cambios en la concepción misma del Estado? Sí, esta es una pregunta bastante compleja y difícil porque el Estado tiene origen también en el hecho colonial, es un instrumento del colonialismo también. El Estado, por definición, es colonial, pero es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Constituye pues, los parámetros o creemos que constituye los parámetros de la política. Eh, yo no quiero ser absolutista, yo pienso de que eh, Mm, pienso como las dos cosas. No creo que se van a lograr, incluso la palabra derechos ya también está medio cargada porque entra la lógica del Estado, ¿no? También la cuestión de los derechos. Pero, o sea, yo creo que es importante hacerle ver, ¿no? al Estado, ¿no? De que tiene una deuda, ¿no? con la ciudadanía, que está obligado, ¿no? eh, garantizar, ¿no? el derecho de la vida y del bienestar, del buen vivir, ¿no? Pero no es la única lucha. La lucha tiene que trascender esos parámetros y yo creo que los movimientos indígenas, de hecho, ya están como, porque yo creo que no va a ser exactamente dentro del Estado que se va a lograr, sino que realmente hay que hacerlo
por arriba, por abajo, de los lados, como, como dicen los zapatistas, otra constitución de una nueva sociedad. Tiene que partir de otras lógicas. Pero como digo, no quiero ser absolutista y, ¿no? juzgar o decir que son totalmente inservibles o las luchas, ¿no? que se dan por los derechos. O sea, se va construyendo día a día, ¿no? Ujú. Breni, ¿y cómo evaluás el crecimiento, ¿no? del espacio Abiyán? Tú vas a participar en pocos días de este tercer encuentro continental, pero además el crecimiento del pensamiento decolonial a nivel continental. Es una maravilla, ¿no? Francamente, y que estos conocimientos ya pues trasciendan los muros de la universidad, ¿no? Y estén ahora pues en creación conjunta, ¿no? Con los movimientos sociales. Es verdad, es ahí donde realmente pues las teorías cobran vida, ¿no? Realmente, y sí, a mí me parece, realmente pues sí, es una maravilla y ver, por ejemplo, estaba viendo un poco la metodología o el programa, ¿no? del Congreso y es verdaderamente emocionante y apabullante, ¿no? De ver cuántos movimientos y en tan distintas coordenadas, ¿no? Donde se está ya pues trabajando con proyecto, ¿no? Yo digo de la segunda descolonización, ¿no? Porque, pues ya, la primera, pues ya vemos que está fallida, ¿no? Y, vamos, pues, y quizás el mejor camino, ¿no? Que antes, ya viene desde abajo. Siguiendo, Breni, la línea de lo que venís contando, ¿qué importancia tiene para ti la articulación de los pueblos, ¿no? En este posible generador de cambios? Sí, bueno, sin la articulación de los pueblos. Y no solo me refiero a los de Ave Ayala, ¿no? Sino que la verdad de todos los pueblos del mundo no podremos realmente echar atrás este proyecto de muerte realmente que tenemos encima. Ahorita estamos viviendo un momento histórico sumamente peligroso. Estamos al borde de una guerra, tercera guerra mundial, donde se contempla hasta la posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? Estamos viviendo una catástrofe climática que apunta, ¿no? a un descalabro de los sistemas ecológicos. O sea que son problemas planetarios, globales, que necesitan de la articulación de todos aquellos que defendemos la vida, ¿no? Y que queremos pues ser libres, ¿no? De todos estos sistemas de poder que se han generado, ¿no? Dentro del proceso colonial, porque en el fondo estamos atrapados en un mundo, ¿no? Que empezó a ser construido en 1492 y en el cual pues ahorita está pues en su ocaso, en un pleno declive, ¿no? Pero ese colapso, ¿no? Puede llevarnos a todos de encuentro y es solamente unidos y unidas, ¿no? Y unidez, ¿no? Que podemos realmente parar, ¿no? Este carro. ¿No? Y esta modernidad, ¿no? De la mano de Occidente, ¿tiene los días contados o todavía falta mucho por recorrer? Es un proceso lento que lleva tiempo, más allá de esta decadencia, ¿no? Es algo inmediato su destrucción. Mira, es una pregunta que estoy escuchando a menudo. Yo vivo aquí en el ombligo de la bestia, ¿no? En Estados Sí. Unidos. Y yo creo que el derrumbe está más cerca de lo que pensamos. Ya sé que ya días estamos hablando de este declive, no es nada nuevo, pero yo creo que sí hay una serie de señales, ¿no? que apuntan a que realmente estamos muy, muy cerca. Y pues, por eso es que este es un momento muy, muy peligroso, porque Occidente está dispuesto realmente a jugarse el todo por el todo, ¿no? O sea, tiene la convicción de que sin ser ellos los reyes, los amos del mundo, este mundo no tiene por qué existir, ¿no? O por lo menos para ellos el mundo ya no tiene un sentido. Y entonces sí, pero
este mundo, este imperio occidental está implosionando, ¿no? Realmente yo que vivo aquí, ¿no? Lo veo, ¿no? El increíble decadencia y deterioro, ¿no? Y la falta de liderazgo y la falta de comprensión, ¿no? Aquí no se está viviendo realmente, claro que siempre hay algunos sectores que sí, ¿no? Pero digamos un momento como el que como se ve ahorita en el Congreso, un momento ¿Mm? de descolonización. Aquí las fuerzas políticas, incluso las que se le llaman liberales o progres, no tienen realmente una visión descolonial, ¿no? O sea, el imperio un poco les ha comido la cabeza, ¿no? Y el corazón, ¿no? También, o les ha convencido, ¿no? De que de alguna manera la democracia liberal, la cultura, el individualismo, todos estos valores, ¿no? De la modernidad siguen pensando que son los que deberían de pervivir, ¿no? Y que es ven como lamentable, ¿no? La caída del imperio. Incluso aquellos que son liberales, como le llaman aquí, ¿no? Y eso es una Sí. razón por la cual yo puedo ver el declive, porque no hay fuerzas lo suficientemente fuertes aquí que realmente puedan darle la vuelta. Y para eso va a ser interesante observar lo que va a pasar ahora en noviembre en las elecciones, ¿no? Porque es realmente un punto de inflexión, ¿no? Y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que mi mensaje sería de que está más cerca de lo que pensamos. Ujú. Y esas cosas suceden de un minuto a otro. Es como un volcán o un terremoto, ¿no? Se está Sí. moviendo y en una de esas sencillamente cae. ¿Y consideras que depende de quién gane en noviembre las elecciones en Estados Unidos? ¿Puede haber algún tipo de cambio en lo que tiene que ver con la política exterior de ese país hacia América Latina o es el mismo perro Oh, con no, distinto collar? ninguna. No. Ninguna en absoluto. Eso sí que hay que descartar. Los demócratas y los republicanos, incluso yo a veces veo los demócratas todavía más en en una política exterior agresiva. Son ellos los que han llevado a cabo, o sea, no solamente ellos, ¿no? Pero solo miremos ahorita el presente, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, o sea, esta guerra de Ucrania, ¿no? Y Gaza y ahora Líbano. Estas son guerras de Estados Unidos. Estas no son solo guerras de Rusia o de Israel, ¿no? Y bajo gobiernos demócratas. No hay ninguna. Y yo creo más bien de que América Latina va a tomar más bien una nueva importancia, una renovada importancia, ¿no? Para Estados Unidos, sobre todo en la medida que vaya decayendo más y más en su poder, ¿no? Porque sabemos que un poco ya tiene la batalla perdida, ¿no? Ya no es el imperio económico que una vez fue, tecnológico, ha perdido mucha credibilidad, ¿no? O sea, no, ya es como dicen el emperador sin sus ropas, ¿no? Sin su ropaje. Sí, o sea que no Sí. va a haber ninguna diferencia. Eso yo no lo esperaría. Brenny, mencionabas al comienzo de esta entrevista la destrucción de los saberes ancestrales. Eh, ¿Cómo se reconstruye ese conocimiento de cara, además, a un mundo multipolar? Ujú. Bueno, la destrucción no fue rotunda y absoluta, ¿no? Tampoco, ¿no? Ujú. Si fuera así, no fuera posible lo que está realmente sucediendo ahora como una especie de renacimiento, ¿no? De los saberes ancestrales. O sea, los genocidios, no son completos. O sea, ese va a ser un fiasco que se van a dar los israelitas, porque los palestinos no morirán. O sea que, y la reconstrucción de los saberes comenzó en el mismo momento del genocidio y la destrucción. Inmediatamente se empezó a tratar de preservarlos de cualquier manera, incluso preservándolos, insertándolos dentro de la misma cultura colonial, ¿no? O sea, uno lo ve eso bastante en la religión, ¿no? Entonces, bueno, una es, bueno, tratando de preservarlos y repararlos y reconstituirlos
de acuerdo a las necesidades actuales, ¿no? Ujú. Y creo que es lo que está sucediendo, lo que están haciendo los movimientos indígenas. Y yo creo que muy importante en la reconstrucción de los saberes indígenas es el diálogo y el diálogo con otros saberes, ¿no? Que también creo que ya se está realizando. Y una de las cosas que yo pienso que, sin embargo, hay todavía que trabajar un poco es de que la Sí. sociedad que se formó, la sociedad de castas, ¿no? El sistema de castas, que fue lo que constituyó la sociedad colonial y que nos constituye todavía hoy en día, o sea, porque América Latina o Abya Yala no solo se compone ya, ¿no? Del componente indígena. Eso, no podemos volver al mundo indígena preconquista, ¿no? Imposible. Y ya se creó hasta un nuevo pueblo, ¿no? Que es el pueblo del mestizaje, ¿no? Hay una gran diversidad, ¿no? Y, y, y en esa diversidad, la colonia, la conquista se dividió de diversas maneras, ¿no? Y está todo como entreverado, ¿no? También. Y yo pienso que eso hay que también recuperar, ¿no? Y sobre todo ver primero cuál es el significado, ¿no? De todos esos saberes que se fueron construyendo al calor, ¿no? De la conquista y al calor sí, de esa nueva sociedad que se basa en la violencia sexual, ¿no? Ujú. Y en una nueva lógica de violencia masculina. ¿No? Y por supuesto, pues en la cuestión de la supremacía blanca, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues, colocó a los distintos grupos en distintos estamentos, en distintos, como para dar un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, eh, Se tenía que ser registrado como indígena para no pagar tributo. Y eso también dependía de qué indígena, ¿no? Porque si eras parte, digamos, del grupo indígena que había ayudado a la conquista, entonces no se pagaba tributo. Claro. Pero la cuestión del fenotipo no tenía nada que ver, el registro que pudo ir. Entonces, estoy dando esos ejemplos como para dar Sí, sí, está claro. que lo complejo que son nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que a veces vemos todo un poco como separado todo y yo creo que no lo es. Somos diferentes componentes y debemos entrar en un diálogo para un aprendizaje mutuo, ¿no? Brenny, ¿y cuáles considerás son los principales desafíos y horizontes políticos que tiene la decolonialidad? Bueno, el que tenemos ahorita presente, por supuesto, es pues el intervencionismo, la injerencia externa de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? No hay continente sobre la Tierra que ha sufrido tanto eso como nosotros. Bueno, tal vez estoy exagerando y se me olvida el Medio Oriente en los últimos años, Sí, ¿no? Pero sí, eso es sumamente, como decía antes, es posible que se esté gestando. Yo siento una especie de avanzada bélica, ¿no? Incluso en estos territorios. Estados Unidos ha evitado construir escenarios bélicos de guerra en nuestro continente porque les estaría muy cerca. Estados Unidos siempre se ha beneficiado de que todas las guerras en las cuales ha participado ha sido muy lejos de su territorio. Al traer los escenarios a América Latina, a Viayala, pues eso cambiaría, ¿verdad? Pero yo creo que como el liderazgo es tan obtuso en estos momentos, están dispuestos. Esas visitas de la tal Laura Richardson, creo que se llama, ¿no? Son sí, sí, bastante muy interesantes. conocida en América Latina, ¿no? Laura Muy Richardson y sus conocida, ¿no? O viajes. sea, Sí, yo acabo de estar en Honduras y me cuentan que ella ahí se pasea como Pedro por su casa. En Honduras sí, han construido una enorme embajada americana que yo creo que no está consciente del resto de Ayala. Hay una embajada americana nueva que es así como que uno queda, y esto es una embajada, ¿no? Es realmente como sí. es un cuartel, ¿no? Que uno va viendo, pues y ahí se está construyendo pues un nuevo proyecto. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que se nos avecina, ¿no? Y por supuesto es el fascismo también interno. eh, eh,
Vemos, bueno, a Milei en Argentina uh, esto de Ecuador pidiendo que se establezca una base militar prestándose precisamente para esos proyectos de guerra que tiene Estados Unidos con China, ¿no? O sea que América Latina está empezando a estar en este tablero, ¿no? De ajedrez de la guerra, ¿no? Que tiene Estados Unidos, que está ahorita como expandiendo sus bases y ¿no? En diferentes lados. Entonces, ese es un gran desafío porque estamos más que nunca conscientes, ¿no? Yo creo, de nuestra historia y de nuestro proyecto, pero los desafíos también son cada vez realmente enormes, ¿no? Estamos hablando de proyectos de guerra, ¿no? Y con armas masivas, de destrucción masiva, ¿no? O sea, yo le tengo miedo a que traigan los escenarios de guerra a América Latina. Breni Mendoza, académica hondureña, profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer en la Universidad Estatal de California, Northridge. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Gracias. A ustedes les decimos que ya estamos en los minutos finales del programa. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Sin la articulación de los pueblos, y no solo me refiero a los de Abya Yala, ¿no? Sino que la verdad de todos los pueblos del mundo, no podremos realmente echar atrás este proyecto de muerte realmente que tenemos encima. Ahorita estamos viviendo un momento histórico sumamente peligroso. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, donde se contempla hasta la posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? Estamos viviendo una catástrofe climática que apunta, ¿no? a un descalabro de los sistemas ecológicos. O sea que son problemas planetarios, globales, que necesitan de la articulación de todos aquellos que defendemos la vida. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.